Cordial saludo a nuestro docente César Augusto Quintero. En este video nuestro equipo llevará a cabo el análisis crítico correspondiente a la entrega final de la asignatura de la teoría de la democracia y de la justicia. Nos adelantaremos en uno de los procesos de ruptura política y jurídica más profundos del siglo XX en nuestro país. Este movimiento estudiantil de la séptima papelera y de la consecuente instauración de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. El problema central que delimitamos radica en una paradoja fascinante. A finales de la década de los 80, en medio de una crisis institucional termina en un movimiento de ciudadanos, estudiantes universitarios, para hacer más enfoque, propuso un mecanismo extraoficial por fuera de la Constitución del 1886. Este acto, impulsado por la virtud cívica, la soberanía popular directa y que decantó en una Constitución que en su arquitectura profunda es marcadamente liberal, caracterizada por una protección filosófica de derechos individuales y la separación de poderes y la supremacía de los jueces. Para guiar esta investigación asumimos la pregunta que define nuestro problema de estudio: ¿en qué medida el proceso constituyente colombiano de 1991 encarna simultáneamente el ideal republicano de autolegislación, ciudadanía y el ideal liberal de constitucionalización de derechos individuales? ¿Y que revela esa doble naturaleza sobre los límites y alcances explicativos de cada modelo cuando se analizan procesos de refundación democrática en contextos sociales atravesados por profundas crisis sociales de naturaleza estructural? Nuestra respuesta estructurada en forma de tesis sostiene que el proceso constituyente de 1991 representa una síntesis democrática invisible. Esto posee una génesis procedimental de carácter republicano, que se basa en la movilización cívica ante el colapso institucional, pero dio origen a una arquitectura de contenido dominante, liberal, garantista. Sostenemos que esta dualidad demuestra que el republicanismo es indispensable para comprender los momentos de ruptura e irrupción democrática en épocas de crisis, pero requiere de los límites normativos e institucionales del liberalismo para estabilizar dichos logros en el tiempo y salvaguardar al individuo. Para comprender a fondo el fenómeno social e institucional que dio origen a este hito, resulta importante reconstruir a detalle la grave y asfixiante problemática estructural que desgarraba a la Colombia de finales de la década de los 80, en la que el país no solo atravesaba una coyuntura difícil, sino una crisis orgánica y política de proporciones gigantes que amenazaba con declarar al Estado como inviable. Por un lado, el accionar despiadado e infame del narcoterrorismo, responsabilidad principalmente del ala militar del cartel de Medellín y del grupo de los extraditables, que ejecutaba una guerra frontal, abierta y despiadada contra el Estado y la justicia colombiana, lo que hizo que aquella fuera la época del terror. Estamos hablando de acontecimientos muy seguidos, como por ejemplo el estallido impredecible de carros bomba en centros urbanos, atentados en aviones como el atentado del avión de Avianca. A eso también se le suma el atentado al edificio del DAS y el asedio constante a la libertad de prensa a través de la destrucción de las sedes de diarios como El Espectador y La Vanguardia Liberal. Inclusive recordemos que también durante esta época Pablo Escobar manda a asesinar inclusive al director del diario El Espectador, justamente tras publicar una noticia en contra de él. Pero es que no fue solamente esta violencia, sino la violencia política que se ensañó con el corazón de la democracia, manifestándose en el asesinato sistemático y selectivo de líderes sociales, jueces de la República y centenares de valientes policías caídos en las esquinas de Medellín bajo la nefasta modalidad del pago por policía y el magnicidio sumario de 3 candidatos presidenciales que encarnaban las esperanzas de distintos sectores de la sociedad, como por ejemplo Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa y el líder liberal, uno de los más representativos, Luis Carlos Galán Sarmiento, que
fue tristemente y muy trágicamente asesinado en una plaza pública de Soacha en agosto de 1989. Digamos que paralelamente a esto, no solamente fue una época marcada por la violencia, ¿cierto? Sino que además el panorama político e institucional no ofrecía ninguna salida pacífica viable. O sea, el Congreso de la República, operando bajo las anquilosadas dinámicas centenarias de la Constitución de 1886, digamos que adolecía de un aislamiento crónico y de prácticas clientelistas profundamente arraigadas, como los tristemente célebres auxilios parlamentarios. Este entramado de corrupción y parálisis legislativa minaba por completo su legitimidad ciudadana ante una población civil que observaba con absoluta impotencia cómo las vías ordinarias de reforma política se encontraban bloqueadas por los intereses de las élites tradicionales. Era básicamente un escenario de absoluto escepticismo, dolor colectivo y deslegitimizamiento del Estado de Derecho, el cual configuraba, digamos, como el escenario perfecto para una respuesta civil disruptiva. Frente a este bloqueo institucional, las vías legales convencionales se encontraban completamente clausuradas. El ordenamiento jurídico del país se regía por la centenaria Constitución de 1886, un texto de espíritu centralista y autoritario que en su rígido artículo 218 establecía un monopolio absoluto. Cualquier intento de reforma constitucional debía pasar obligatoriamente por el mismo Congreso deslegitimado y cooptado por el clientelismo. Obviamente, ante la imposibilidad jurídica de abrir compuertas democráticas por canales formales, la parálisis del Estado amenazaba con sumir al país en el caos definitivo. Sin embargo, es precisamente en este punto de quiebre histórico donde emerge la reserva moral y civil de la nación. Estamos hablando del movimiento estudiantil universitario. Jóvenes de instituciones públicas y privadas de todo el país, conmocionados por el luto colectivo y la impunidad, comenzaron a organizarse de manera espontánea en asambleas, foros y recintos académicos, bajo la poderosa e histórica consigna de "Todavía podemos salvar a Colombia". Este movimiento logró canalizar el miedo, la indignación y el escepticismo generalizado de la sociedad hacia una propuesta de paz y audacia civil. Digamos que la estrategia que plantaron fue conceptualmente simple, pero profundamente radical y desafiante frente al establecimiento, y era introducir de manera informal, artesanal y completamente extraoficial una séptima papeleta en los comicios legislativos locales del 11 de marzo de 1990. En dichas elecciones ya estaban programados 6 votos formales para elegir senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes y candidatos presidenciales en las consultas internas. Sin embargo, los estudiantes, desafiando la ortodoxia jurídica de la organización electoral, propusieron que el ciudadano imprimiera, recortara y guardara en su bolsillo un séptimo papel, un voto extraoficial, pero con una inmensa carga simbólica que expresaba textualmente el mandato de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Fue un acto de desobediencia civil pacífica destinado a desatar el nudo de la historia colombiana, forzando la apertura de un nuevo pacto social por fuera de los cauces normativos vigentes de la Constitución de 1886. El desarrollo jurídico de este hecho es clave para nuestro análisis. Millones de colombianos depositaron la papeleta informal en las urnas. El entonces presidente electo, César Gaviria, reconoció este hecho político irreversible y dictó el decreto de estado de sitio 923 de 1990 para institucionalizar el conteo. El Congreso no intervino. Fue la Corte Suprema de Justicia la que, mediante un fallo histórico e interpretando que el poder constituyente originario del pueblo es previo y superior a las restricciones formales de las leyes vigentes, avaló la constitucionalidad del proceso. Esto permitió que en diciembre de 1990 se eligiera una Asamblea Nacional Constituyente extraordinariamente plural, integrada por minorías étnicas, religiosas, desmovilizados de la guerrilla del M-19 y partidos tradicionales, dando nacimiento a la Constitución de 1991. Para operacionalizar los conceptos
conceptos que explican este fenómeno, recurrimos obligatoriamente a la literatura del curso. Iniciemos con el discurso republicano. El republicanismo sitúa el núcleo de legitimidad democrática en la participación política y en la soberanía popular no mediada. Como explica de manera precisa Roberto Gargarella en su obra Las teorías de la justicia después de Rawls, lo cito: mientras el liberalismo igualitario reivindica ante todo el valor de la autonomía individual, el republicanismo prioriza la defensa del autogobierno colectivo. Para este modelo, la democracia es autolegislación cívica, un proceso deliberativo donde los individuos no son agentes pasivos aislados. De igual forma, Ángel Rivero, en el discurso republicano, destaca que esta tradición busca la recuperación normativa de la condición de ciudadano frente a la corrupción de las instituciones. Exige virtud cívica, que es la disposición de los asociados a anteponer la defensa de res pública y el bien común sobre sus intereses particulares cuando el orden político entra en degradación. En la otra esfera teórica encontramos el modelo liberal de democracia, donde Elena García Guitián, en su texto El discurso liberal, democracia y representación, aclara que la tradición liberal concibe la democracia principalmente como un mecanismo limitado y representativo cuyo fin primordial es salvaguardar las libertades privadas de intromisiones arbitrarias del poder estatal o mayoritario. El núcleo del liberalismo no es participación de masa, sino protección jurídica. Para profundizar esto, el pensador Giovanni Santori, en su obra ¿Qué es la democracia?, nos recuerda el vínculo inquebrantable entre la ley y la libertad y los límites institucionales, afirmando que para llegar a un sistema jurídico que vincule el poder político es necesario llegar entonces al constitucionalismo liberal, al Estado de Derecho de la acepción literal constitucional de la expresión. Esto es Santori. Para el liberalismo, el poder soberano debe estar fragmentado mediante la división de poderes y vigilando los jueces técnicos para evitar la tiranía. Ahora apliquemos estos marcos teóricos al caso colombiano para demostrar nuestra tesis. Si examinamos el génesis del movimiento de la séptima papeleta, si analizamos su estructura, su surgimiento, es indiscutible que el modelo que posee mayor potencia explicativa en este caso sería el republicano. ¿Por qué? Si lo pensamos, el proceso no nació de un debate regulado en el Congreso, ni de un procedimiento legal preexistente. Entonces fue como una irrupción directa de la ciudadanía activa, ¿sí? Los estudiantes universitarios y los millones de colombianos que introdujeron la papeleta extraoficial encarnaron el ideal de virtud cívica. Ante el fracaso y la corrupción de las instituciones tradicionales, el pueblo asumió de manera colectiva y deliberante el control de su propio destino político, configurando un acto puro de autolegislación y soberanía constituyente originaria. No obstante, el giro paradójico del caso ocurre al analizar el resultado. Aquella fuerza movilizadora y republicana no edificó un régimen de asambleas permanentes ni un sistema de democracia directa pura. Por el contrario, dio origen a un texto de un hondo calado liberal garantista. La Constitución de 1991 es coherentemente liberal en un sentido filosófico y axiológico. Erigió la acción de tutela como el mecanismo judicial por excelencia para la defensa inmediata de los derechos individuales fundamentales frente al Estado y particulares. Blindó el pluralismo ideológico, la libertad de cultos y de manera cultural creó la Corte Constitucional como guardiana del texto normativo. Esto encaja de forma exacta en la visión que expone Sartori sobre el Estado de Derecho: someter al productor de leyes a la ley misma, protegiendo las libertades individuales de los cambios imprevistos de las mayorías del Congreso. Posible contraargumento: algunos autores sostienen que la Constitución de 91 es puramente republicana, porque instituyó mecanismos de democracia participativa como lo es el referendo, el plebiscito y la consulta popular. Sin embargo, refutamos esta postura evidenciando las limitaciones de ambos modelos si se analizan de una manera aislada.
El alcance del modelo republicano es enorme para explicar la efervescencia cívica inicial, pero posee un límite severo. No provee herramientas de estabilidad institucional frente a crisis estructurales duraderas. La democracia colombiana post-1991 hubiese dependido exclusivamente de la movilización popular asamblearia continua. Habría quedado expuesta a inestabilidad o autoritarismo popular. Es allí donde el liberalismo muestra su alcance, aporta el andamiaje del control de constitucionalidad kelseniano y las garantías jurídicas procedimentales que permiten estabilizar los derechos en el tiempo, transformando la energía de la masa en derechos individuales exigibles ante los jueces. Para concluir, nuestra investigación arroja 3 hallazgos fundamentales. 1. En primer lugar, confirmamos la validez de nuestra tesis. El proceso constitucional colombiano de 1991 no puede ser explicado de forma monista por un solo modelo. Demuestra una complementariedad dialéctica e indispensable entre la fuerza originaria republicana y la arquitectura de control liberal. En segundo lugar, el caso revela que en escenarios atravesados por crisis estructurales profundas, los cauces institucionales preexistentes suelen ser insuficientes. Se requiere la irrupción de la virtud cívica para romper los bloqueos normativos, pero se necesita la técnica procedimental liberal para asegurar que la refundación del pacto social no degenere en una tiranía de las mayorías. Como alternativa teórica deducida de nuestro análisis, planteamos la necesidad de defender una democracia que equilibre ambos discursos, una ciudadanía con un alto compromiso republicano frente a lo público, pero que reconozca que las garantías procedimentales y el respeto estricto a los derechos individuales del liberalismo son los únicos escudos reales del ciudadano común. Por lo tanto, extendemos una exhortación final y directa a nuestro público y comunidad académica en la época contemporánea marcada nuevamente por la polarización y el desgaste de las instituciones. La séptima papeleta nos invita a reflexionar sobre nuestro rol. No adoptemos una postura pasiva ante la degradación del debate político. Apropiémonos de la virtud cívica y la exigencia de autolegislación, pero protejamos con igual rigor los límites constitucionales que nos resguardan a todos. La democracia robusta es aquella donde el poder del pueblo se activa para cuidar las libertades individuales de cada ser humano. Muchas gracias. Dando cumplimiento estricto a las directrices de la asignatura dictada por el docente César Augusto Quintero Buritica, nuestro cuarteto declara formalmente que se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa exclusivamente para fines de asistencia técnica para la optimización de los tiempos del guión, la organización de la estructura, del material y el diseño metodológico de la propuesta audiovisual fragmentada. La totalidad de las reflexiones argumentativas, la articulación de la tesis, el análisis crítico del caso colombiano y la extracción rigurosa de las citas textuales obligatorias son de autoría exclusivamente de los estudiantes de este grupo.